Shoah ahora. Laura de Miguel es la artista y profesora a la que damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Laura es profesora del Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y una persona que ha desarrollado un proyecto personal artístico que nos interesa mucho sobre la Shoah, sobre el Holocausto. ¿Cómo surge este proyecto, Laura? ¿Y desde cuándo lo vienes conformando? Pues mira, Raquel, el proyecto se llama El Holocausto y la experiencia artística memorable. Y este proyecto, bueno, digamos que ha sido una temática, ¿no? Todo lo que relaciona a este desafortunado evento, ¿no? Es una temática que desde niña, pues me atrajo mucho. No sé por qué, la verdad que no puedo decir si hubo algo concreto que pues hizo que esto sucediera o no, pero es cierto que desde muy niña pues bueno, no sé, pues, leyendo libros, pues el diario de Ana Frank o luego más adelante pues Maus, ¿no? Pues así como que siempre tenía como esa inquietud. Luego también a través del cine, pues bueno, me acercaba bastante a toda esta parte, ¿no? De nuestra historia. Y no fue o no ha sido hasta el año 2019, o sea, ya digamos siendo una persona más que adulta y con una vida profesional encaminada y personal también, pues cuando de alguna forma sentí que tenía que introducir este interés, como digo, personal en mi trayectoria profesional. Y entonces comencé a trazar una serie de acciones relacionadas con esta temática del holocausto y como he dicho es el título, pues la experiencia artística y en este caso la investigación artística. Además, tengo entendido, Laura, que has pasado por la Internacional de Yad Vashem. No sé si antes o Ujú. después del 2019. A ver, Yad Vashem, he tenido la suerte de poder estar en una de sus formaciones recientemente, de hecho, este verano, y los conocí gracias al Centro Sefara de Israel de Madrid, porque, bueno, pues ya con este proceso, como digo, este proyecto, ¿no? Iniciado, pues hace cosa de año y medio aproximadamente, no creo que llegue a los 2 años, pues bueno, conocí el centro, empecé a entrar en contacto con ellos, con ver pues el trabajo que realizaban, las actividades, algunas de las personas que están allí trabajando, que son grandes profesionales, pues la verdad que bueno, compartí con ellos algunas charlas, algunos cafés o tés y ahí digamos que conocí el proyecto formativo de Yad Vashem y me gustó muchísimo poder formar parte de uno de sus cursos como estudiante en este caso, ¿no? Que también para una docente está muy bien de vez en cuando estar en el otro lado. Vamos, de vez en cuando no, siempre. Y entonces me gustó mucho la formación. Laura, mm, ¿cómo tomas esa decisión de incorporar ese interés, esa sensibilidad especial hacia la SOA, hacia el Holocausto? ¿Y cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo la incorporas a tu trabajo? Sabemos de este proyecto Holocausto y la experiencia artística memorable. Cuéntanos un poco cómo la has desarrollado. A ver, el comienzo, como digo, bueno, porque a pesar de que yo siempre he estado en el mundo del arte y he estado muy ocupada, ¿no? Y preocupada pues por el avance y por el papel que esta disciplina o esta área de conocimiento tiene para la sociedad, ¿no? Sobre todo como herramienta de sensibilización y también herramienta, digamos, de canalización o vehículo, ¿no? Para transmitir muchísimas cosas, muchísimos valores bueno, pues y ayudar a conformar una sociedad como creo, ¿no? Cada vez más sostenible, ¿no? O responsable. Pues en un momento dado, como también he estado muy en la línea, ¿no? De ver el valor que también tiene este área con la educación, ¿no? Como medio para trabajar en el ámbito educativo, pues me daba cuenta
que, que en estos entornos, cuando yo de repente hablaba del ámbito bueno, del ámbito, de lo que es el hecho del holocausto, ¿no? Pues había mucha gente joven, muchos adolescentes o incluso ya más mayores, más, digamos, recientes, recientes mayores de edad, que no, pues que no tenían, o sea, como que era algo que les sonaba muy lejano. O sea, obviamente lo habían estudiado, habían oído hablar de ello, lo habían estudiado en sus clases, ¿no? Pero yo sentía, ¿no? Al hablar de ello, que como que les resultaba algo como, por así decirlo, como algo más, ¿no? Dentro de nuestra historia. Y eso fue, yo creo, lo que me movió a decir, pues, mira, aunque sea de una manera muy pequeñita, muy modesta, en mi pequeño círculo, en las pequeñas actividades o acciones formativas que yo realizo con diferentes entidades o incluso dentro de diferentes formaciones, digo, pues voy a intentar desarrollar una práctica artística que luego pueda compartir también con estudiantes o con el resto de la sociedad, ¿no? Pues para traer al presente un hecho que, aunque nos separan de él, vamos a decir, unos 80 años, bueno, pues creo que nunca debe de estar, digamos, nunca, vamos, por no ser redundante, ¿no? Pero estar presente, o sea, de alguna forma que seamos conscientes de esa realidad, que no la dejemos como en un pasado, sino que la tengamos pues eso, muy presente. Y para ello viajas a Auschwitz y realizas ahí una serie de acciones artísticas. Eh, Háblanos de este viaje y cómo se integra en este proyecto que nos estás presentando. Sí, ahora mismo el proyecto consta de dos partes. Entonces, la primera de ellas, que es investigación y vida, tiene que ver con desde el terreno, o bueno, desde el ámbito personal, en este caso del artista, ¿no? Que soy yo, pues cómo realizo, como dices, en este caso llevo dos viajes, he estado en Auschwitz y he estado en Fort Brendong, en Bélgica, y en esos viajes que en un principio, bueno, pues parecen, ¿no? Dentro de ese terreno, como te digo, cotidiano, personal, donde uno pues tiene ganas de ir y de conocer en primera persona, pues un lugar, sus espacios, sus olores, sus colores, su luz, ¿no? Pues cuando yo llego a estos lugares, pues, sí, o sea, antes de ir, pero la verdad es que antes de ir tengo la sensación de que necesito hacer algo en estos lugares, ¿no? O sea, tener no solo una visita, vamos a decir, más pasiva, ¿no? Que podríamos hacer como cuando visitas otro lugar memorable o otro lugar conmemorativo, ¿no? Relacionado con esta temática, sino algo que va más allá, ¿no? Algo más experiencial, pues donde el cuerpo tenga su lugar, donde las experiencias, digamos, de percepción que puedas sentir también sean recogidas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando fui a Auschwitz hice bueno, ya a la salida, porque bueno, para las personas que hayan estado allí sabrán de lo que hablo y quienes no hayan estado, pues pueden imaginar la solemnidad del sitio, de las personas que acuden allí, pues es todo muy respetuoso, muy solemne, muy en silencio, bueno, muy sobrecogimiento, en un sobrecogimiento muy grande, ¿no? Entonces, cuando ya terminamos y ya nos íbamos hacia Birkenau, pues ahí, justo en la parte, a las afueras, vamos, ya fuera de lo que era el recinto prácticamente, pues tuve la necesidad, por ejemplo, de quitarme los zapatos. Y entonces necesitaba sentir el tacto de Auschwitz en mis pies. Y eso lo hice pues porque soy Laura, porque soy persona, no, ahí no era nada más, y era lo que en ese momento me pedía el cuerpo, ¿no? Me pedía lo que estaba pasando allí. Y bueno, al salir de allí hice una actividad, bueno, miento, regresé a mi hogar, pensé en todo lo que había pasado, no tenía ni idea de si aquello podía conducirme hacia otra actividad consecutiva. Y bueno, pues realicé un diseño de una actividad que compartir con estudiantes de educación secundaria, en la que a través de contarles lo que yo había hecho en Auschwitz, cómo había vivido esa experiencia de estar allí, pues desde esa responsabilidad, ¿no? O corresponsabilidad personal y como artista con esta realidad, pues que los chavales pudieran de alguna forma pues llevárselo a su contemporaneidad y relacionarse con el espacio que les rodeaba, pues también desde un punto de vista de percepción más allá de lo visible, ¿no? A través de la percepción que se puede extraer en este caso
como digo, a través del tacto de los pies, ¿no? O sea, de hacer como un aprendizaje, ¿no? Ujú. Desde otra perspectiva. Laura, tomas fotografías en Auschwitz y también haces dibujos. ¿Qué son esas capturas de ausencia que están presentes en tu trabajo? Sí, esa línea es la segunda línea de este proyecto de investigación artística, es la que he iniciado recientemente y precisamente fue justo después de hacer el curso de Yad Vashem. Porque hasta entonces, la verdad que no, tampoco puedo decir por qué, pero me creaba como mucho, me infundaba mucho respeto el darle una dimensión gráfica a todo esto. Eh, y después del curso, pues estaba haciendo una estancia artística, una residencia artística en la Sierra de Madrid. Y bueno, pues allí tuve tiempo suficiente para reflexionar sobre todo lo que había escuchado en el curso, para, bueno, pues establecer una discusión conmigo misma, con mis prejuicios, con todo esto, ¿no? De ver cómo poder crear gráficamente a partir de todo esto que se me había removido dentro, ¿no? Después de realizar el curso. Y cuando me quise dar cuenta, en ese dejarme llevar, pues estuve realizando una serie de dibujos que partían del subconsciente, del automatismo, de un poco, bueno, pues del descontrol, de una manera de trabajar que siendo profesora, ¿no? En este caso de dibujo, pues estamos, sobre todo desde la parte académica, ¿no? Del academicismo, menos Claro. acostumbrados. Y Ujú, entonces, cuando me quise dar cuenta, todo eso me condujo a esas presencias que eran humanas, o sea, se ve que estamos hablando de personas humanas, ujú. pero que tienen esa cualidad como un poco de algo que no Sí. está, ¿no? De algo que está ausente, Ujú. ¿no? Y creo que me Laura, recordaba a ello. mm, Laura, tanto las capturas de ausencia que son súper interesantes como las fotografías son bellas. ¿Se puede hacer arte bello cuando hablamos de Holocausto y de Shoah? A ver, las fotografías en Auschwitz, como digo, yo creo que son más una evidencia, son como una especie de huella de una acción. No es tanto una fotografía desde una mirada estética o artística. Tal vez tengan esa cualidad, vamos a decir, estilística, porque bueno, la persona que me ayudó a hacerlas es alguien que me acompaña siempre en estas incursiones, pero bueno, también iba un poco mi mano posterior, ¿no? En la postproducción, de coger esas imágenes y reencuadrarlas, bueno, tocar un poco los valores de luz, de contraste, pero como digo, son más huellas de una acción, ¿no? Algo que preserva de alguna manera como ese arte que es muy difícil conservarlo de otra manera, ¿no? Porque como digo, son acciones en lugares concretos, ¿no? Nuestros oyentes van a poder ver parte de tu trabajo, un trabajo que está en desarrollo. Eh, ¿Cuáles son los planes, Laura? ¿Vas a exponer? ¿Cuentas con algún tipo de apoyo? Háblanos un poco de este tema. Sí, bueno, yo de momento, digamos que he realizado de momento estas dos acciones, una en Auschwitz y otra en Fort Brindong, en el que en Fort Brindong era la presencia del cuerpo la que debería pasar desapercibida, entonces tenemos esa relación afectiva con el espacio donde la figura en este caso del artista pasa desapercibida, pero está presente a la vez que ausente. También a partir de ahí he realizado otra actividad con estudiantes de secundaria y de bachillerato y luego está esa parte gráfica que comentábamos, ¿no? De las capturas de ausencia. Entonces, con la primera parte, con las colaboraciones con estudiantado, he realizado, digamos, actividades de divulgación académica. O sea, lo he podido presentar a congresos, he hecho publicaciones. En la parte gráfica estoy trabajando todavía, estoy produciendo. Sí que tengo interés en poder llegar a dar visibilidad a esa parte gráfica, unida incluso con la otra parte más de acción participativa, pero en estos momentos estoy justo en el punto de necesitar, digamos, bueno, pues colaboradores o personas que quieran contribuir pues, de alguna manera para poder dar continuidad a este proyecto, porque digamos que donde estoy es en ese punto de inflexión en el de he tirado hasta ahora, ¿no? De mis propios recursos y estoy en Sí. ese punto de
a ver cómo lo hago para poder seguir, ¿no? Porque desde luego Bueno. creo que lo necesito. Ujú. Pues ojalá esta entrevista, esta primera aproximación a tu trabajo sirva para que alguien que nos escuche se anime a colaborar. Laura, ya la última pregunta. Eh, no sé si siempre que hacemos una entrevista en el trazo errante ponemos un poco al artista en apuros, porque claro, tiene que Bueno. elegir a uno de sus hijos. En este caso, fotografías o esas capturas de ausencia. Te iba a pedir que te quedaras con una imagen. No sé si esa imagen va a ser de las que tú has convertido en huella o de las que no quisiste ni siquiera tocar artísticamente. Pues mira, según me lo estabas preguntando, me ha venido una imagen y curiosamente es de la parte gráfica, es un dibujo, es una de las capturas de ausencia que hablábamos, es un dibujo que de alguna manera cuando lo hice no era nada concreto, no era una pose sin más de un ser humano sentado, pero al intervenirla con la técnica que utilizo, que tiene que ver con el alcohol y la tinta y demás, pues se generó como esa corporeidad que para mí está cargada de sentido en cuanto al holocausto, o sea, en cuanto a representar de alguna manera pues esa idea que a mí se me transmitió o que se transmite realmente, ¿no? En los cursos de Yad Vashem respecto a algo que yo desconocía y tiene que ver con cómo convivían las personas antes del holocausto, ¿no? Y cómo para entender lo que sucedió hay que atender a la relación triádica entre los vecinos, las víctimas y los perpetradores. Y entonces yo creo que esa imagen, que además tiene forma como triangular, porque es una persona, se supone, sentada, ¿no? Con las piernas entrelazadas, creo que se corresponde o que representa de alguna manera justo esa relación triádica. Pues te agradecemos muchísimo tu trabajo y que lo hayas querido compartir aquí con nosotros en Radio Sefarad. Hasta muy pronto, Laura. Muchísimas gracias, Raquel, a ti. Bueno, a vosotros. Gracias.